El aire gélido le quemaba los pulmones como un cuchillo afilado en cada inhalación. Sus garras se hundían en la nieve suelta y punzante con cada paso, y sus delicadas almohadillas se cubrían de una fina capa de hielo similar al cristal. Su cuerpo, acostumbrado durante toda su vida a la suavidad de las alfombras persas y al calor pacífico frente a la chimenea, se sacudía ahora con un temblor masivo que ya no podía controlar. Dante, el orgulloso y viejo gato negro, ya no recordaba cuánto tiempo llevaba luchando por su vida en medio de este infierno blanco. Había pasado una hora o una eternidad entera. El olor a escape que quemaba la garganta se había disipado de la atmósfera hacía mucho tiempo, llevándose consigo la última brizna de esperanza a la que aferrarse. Mientras su corazón se contraía de miedo, se encontraba por primera vez en sus 15 años de vida bajo las garras de una soledad tan despiadada. Más adelante, entre los imponentes troncos de pinos centenarios, estalló el crujido seco de una rama. No era un sonido aleatorio, era el heraldo de un paso pesado, seguro y mortal. No había en ese ruido la premura de una ardilla, ni la timidez de un conejo. Dante, con terror, pegó las orejas a la cabeza y se quedó clavado en el sitio, el pelaje de su lomo se erizó como púas. A través de la bruma blanca de la cortina de nieve, emergió una silueta gris y colosal, capaz de eclipsar a todos los perros que había visto desde los ventanales seguros de la mansión. Dos ojos amarillos, brillantes como cristales de hielo, se fijaron directamente en él. Mientras un gruñido bajo y profundo retumbaba en el vacío, el vapor que emanaba de su mandíbula entreabierta revelaba unos dientes blanquísimos que recordaban a puñales. Un lobo real, un lobo salvaje del bosque, estaba justo frente a él y lo observaba con una atención hambrienta. Amigos amantes de los animales, no olvidéis suscribiros para disfrutar de historias que os alegrarán el corazón. Vamos, a por la historia. El lujoso SUV de Carmen Solano se deslizaba como un avión por la autopista desierta que se extendía hacia Madrid. El interior del vehículo era un reino estéril, desconectado del mundo exterior, impregnado de caros perfumes franceses y ese aroma característico a cuero nuevo. En el asiento trasero, dentro de un transportín de edición limitada que valía una fortuna, un pequeño gatito de raza sabana gemía con sonidos débiles. Este cachorro había sido adquirido ayer por una suma colosal, no era solo una mascota, sino el símbolo resplandeciente de esa nueva vida donde no había lugar para el declive de la vejez, el dolor de las enfermedades y los recuerdos polvorientos del pasado. Carmen, sintiéndose agobiada, giró el dial del aire acondicionado al máximo. Esa extraña presión en su pecho no desaparecía. Cuando entreabrió la ventana, el viento helado que irrumpió golpeó su rostro, pero no le dio el alivio que esperaba. Su mente estaba sellada con la imagen que acababa de dejar atrás. Un gato negro. Cuidado, arrancado de su vieja y gastada funda de años, es decir, de su hogar, permanecía allí, en medio de la eternidad cubierta de nieve. Dante, en los primeros instantes, ni siquiera había comprendido lo que sucedía. Había clavado sus profundos ojos verdes en Carmen, en esa mirada no había odio ni miedo. Solo asombro puro. De todos modos le quedaba muy poco tiempo, se decía a sí misma como un mantra. Estaba en garras de la artritis, sus oídos ya no oían. Soy yo quien lo salvó de ese estado lamentable. Sin embargo, su conciencia, que durante años había logrado silenciar con copas de champán y compras frívolas, susurraba esta vez desde la oscuridad como una flecha venenosa: lo traicionaste. Rafael, su difunto esposo, adoraba a ese gato. Lo había encontrado y abrazado cuando la vida aún no era tan lujosa, en el umbral de su primera y modesta casa, como una pequeña pila negra y sin dueño. Por su porte digno, casi aristocrático, lo había llamado Dante. Durante 15 años exactos, ese gato había sido un testigo mudo y fiel de cada segundo de sus vidas, victorias ganadas, derrotas pesadas, las discusiones más ardientes y las reconciliaciones más cálidas. Tras la muerte de Rafael, Carmen había jurado borrarlo todo de un plumazo.
Una nueva decoración, un nuevo entorno y, por supuesto, un nuevo gato. Ese gato anciano era el último hilo fino que la unía a los escombros de su antigua vida, y ella había cortado ese vínculo sin piedad. Pisó el acelerador con más fuerza. Tenía que llegar a su cita con el diseñador. Necesitaba llenar con urgencia ese vacío inmenso que crecía en su interior y congelaba su alma con cosas nuevas y costosas. Dante no podía correr. En cada movimiento, un dolor agudo como un cuchillo se clavaba en sus viejas articulaciones azotadas por el frío. Todos sus instintos salvajes grabados en sus genes gritaban en sus oídos, «Huye. Escóndete». Pero su cuerpo traicionado ya no le obedecía. Lo único que podía hacer era mirar el rostro frío de la muerte que se aproximaba silenciosamente. El gris, como era conocido el lobo, tampoco estaba en su mejor momento. Había sido expulsado de su manada por un rival más joven y fuerte, y aquel líder orgulloso pasaba ahora su segundo invierno en absoluta soledad. En su pata delantera izquierda llevaba la marca despiadada de una trampa en la que cayó el otoño pasado. Esta cojera le impedía perseguir presas ágiles y grandes. Se alimentaba de ratones, de carroña que encontraba, de las migajas de la supervivencia. Y allí estaba, justo frente a él, una presa fácil y sin esfuerzo. Un gato de ciudad. Gordo, bien alimentado y vulnerable. Un solo movimiento, un solo mordisco, y terminaría el trabajo. El gris se acercó lentamente, midiendo cada paso. Sin embargo, un olor extraño que golpeó su nariz lo hizo detenerse. Un olor familiar a hogar, rastros de comida humana y, más allá de eso, algo antiguo y desconocido. El gato no mostraba los dientes con un siseo agresivo ni intentaba huir desesperadamente. Simplemente miraba. En esos profundos ojos verdes, el lobo no vio el pavor de un animal salvaje al que estaba acostumbrado, sino algo muy distinto, el reflejo exacto de ese cansancio universal y esa aceptación que, tras ser exiliado, se había instalado también en su propio corazón de lobo como un veneno. El gris se acercó hasta que la distancia entre ellos desapareció por completo. Dante, sabiendo que el final inevitable había llegado, cerró los ojos como si quisiera encontrar la paz. El aliento cálido y vaporoso del depredador envolvió todo su rostro, pero el mordisco mortal que esperaba nunca llegó. El gris olfateó largamente a este extraño, con su nariz, tanteó con curiosidad aquel suave pelaje negro. Luego, con un gruñido profundo que emanaba de la garganta, se tumbó sobre la nieve. Se enroscó formando un círculo a pocos pasos del gato, apoyó el hocico sobre sus patas doloridas y continuó mirándolo sin apartar sus ojos amarillos. No sabía por qué hacía aquello. Quizás ese olor peculiar que emanaba de la criatura le recordaba un recuerdo lejano, los cachorros en la madriguera que una vez calentó con su propio cuerpo. O quizás, el viejo lobo que pasó toda una vida luchando ya estaba cansado de matar. La noche cayó sobre el bosque con una crueldad pesada y rápida, trajo consigo una helada que calaba los huesos y el aullido incansable del viento. La temperatura bajó con una velocidad tan aguda que Dante sintió en todas sus células que había llegado al final del camino. El frío glacial paralizaba su cuerpo anciano poco a poco. Los violentos temblores de hace un momento dieron paso a un entumecimiento insidioso y fino, ya no sentía sus patas, era como si se alejara de su propio cuerpo. Sin embargo, justo a su lado, a solo unos pasos de distancia, yacía un cuerpo colosal y caliente como un horno. La única fuente de vida en medio de la oscuridad. El gato silenció con una gran voluntad su instinto ancestral alimentado por miedos centenarios que le gritaba que aquello era un suicidio. Dio un paso. Luego otro con sus piernas temblorosas. Con las patas medio dobladas y las fuerzas agotadas, se arrastró hacia el lobo. El gris levantó la cabeza lentamente, sus ojos amarillos brillaron como faros en la oscuridad total. No gruñó, no mostró los dientes, solo miró.
Dante, reuniendo la última brizna de vida en sus venas, se acurrucó a su lado, hundiéndose suavemente entre ese pelaje áspero y denso que olía a bosque salvaje y a nieve. El lobo se sobresaltó con este contacto, sus músculos se tensaron, pero no lo alejó de sí. Ese cuerpo inmenso era como una estufa viva. El gato se pegó completamente al lobo como si fuera una parte de él. Ese calor salvador comenzó a filtrarse lentamente en los huesos congelados de Dante, en su corazón que estaba a punto de detenerse. Y así, aferrado al enemigo más implacable de la naturaleza, cayó en un sueño profundo en la delgada línea entre la vida y la muerte. A la mañana siguiente, el guardabosques Tomás Herrera había salido a su patrulla rutinaria habitual. Este hombre, que rondaba los 60 y había perdido a su compañera de vida, vivía desde hacía más de 30 años en su cabaña improvisada en el corazón del parque natural, con la paz de la soledad. Este bosque era su hogar, conocía cada árbol y cada sendero de memoria. La nieve le presentaba la historia de aquel drama silencioso ocurrido la noche anterior como si fuera un libro. Justo aquí, en el borde de la carretera, se profundizaban las huellas de los neumáticos de un SUV lujoso que se había detenido repentinamente. Un poco más adelante, comida de marca esparcida al azar sobre la nieve que las urracas ya habían saqueado como botín, y a su lado, las delicadas huellas de las patas de un gato, como una firma de la desesperación. Otra vez alguien ha tirado a un ser vivo como si fuera basura, murmuró Tomás, escupiendo con rabia sobre la nieve. Odiaba con todo su corazón a esa gente de la gran ciudad que veía a los animales como un capricho pasajero, como un objeto de vitrina. Justo cuando estaba a punto de arrancar su vieja moto de nieve con estruendo para seguir su camino, su mirada se detuvo en otro detalle sobre la nieve. Un poco más adelante, cortando la delicada cadena formada por las huellas del gatito, se extendía la huella grande y solitaria de un lobo. Tomás reconoció de inmediato a este extraño por la característica marca de arrastre de la pata delantera izquierda en la nieve. No era otro que el gris, el viejo exiliado del bosque, su antiguo conocido. Las huellas colosales del lobo avanzaban justo detrás de las del gato, como si fuera una sombra. Así que la historia de la pobre criatura terminó allí, pensó Tomás para sí, dejando caer los hombros. No pudo resistir mucho. Conocía de memoria las leyes frías e implacables de la naturaleza. Para un lobo hambriento, un gato doméstico significaba simplemente una cena obtenida sin esfuerzo. Ya había dado la vuelta a la moto de nieve cuando una inquietud que rondaba su mente lo detuvo. Algunos detalles en el cuadro que veían no encajaban con la lógica. Se inclinó y volvió a mirar las huellas con una atención más cuidadosa y profunda. Fue en ese momento cuando sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La distancia entre las huellas del gato y las del lobo era extrañamente regular. No había en el centro el caos de una persecución, ni una lucha desesperada por la vida, ni una sola gota de sangre que ensuciara la nieve blanca. Era como si estos dos seres opuestos hubieran caminado juntos, como si hubieran unido sus destinos. Carmen Solano se despertó sobresaltada de una pesadilla, como si se estuviera ahogando. Había visto a Rafael en sueños, lo había dejado en medio de una oscuridad gélida de nieve, llamando desesperadamente a alguien, Dante. Dante. Su voz era tan lúgubre, tan herida. Cuando se incorporó en su cama inmensa cubierta de sábanas de seda, su corazón latía como si quisiera destrozar su caja torácica. Justo a su lado, sobre la almohada de plumón, el nuevo gatito dormía plácidamente. Lo miró por un instante, pero lo que sintió no fue la ternura que esperaba, sino una inquietud aguda que arañaba su alma. Saltó de la cama y caminó hacia el ventanal panorámico. Afuera, sobre la urbanización ultra exclusiva, despertaba una mañana gris. Todo estaba en un silencio aterrador, tranquilo y perfecto sobre el papel. Sin embargo, en el mundo interior de Carmen estallaba una tormenta masiva. La armadura de insensibilidad en la que se había refugiado durante meses se había hecho añicos, dejando su lugar por primera vez a un dolor tan claro, punzante e implacable.
Un sentimiento de culpa puro y cristalino. Apoyando la frente contra el cristal frío de la ventana, susurró como si temiera de su propia voz, yo. ¿Qué he hecho? En las profundidades del bosque, Dante y el gris continuaban este viaje imposible con una lealtad silenciosa. El lobo iba delante abriendo paso en la nieve, el viejo gato, con sus patas sin fuerzas, intentaba trotar pisando sobre sus huellas colosales. El hambre había comenzado a clavarse en su estómago como una garra afilada. Dante no había probado bocado en casi un día entero. De repente, el gris se detuvo y comenzó a escarbar la nieve con fuerza. Unos segundos después, sacó de debajo del manto blanco el cadáver de un ratón congelado del día anterior. Lo dejó sobre la nieve como una merced. Dante, que en su vida anterior rechazaba los patés más caros y los atunes más frescos con desdén, se lanzó ahora sin dudarlo sobre ese cadáver de ratón endurecido. El gris observó con un silencio sabio ese esfuerzo suyo por sobrevivir. Cuando terminó el banquete, el lobo se puso de nuevo en marcha hacia esas profundidades vírgenes donde no llegaba el pie humano. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la madre naturaleza se volvía más agresiva. Estalló una tormenta terrible. El viento se intensificó tanto que formó enormes remolinos de nieve que anulaban por completo la visibilidad y derribaban todo lo vivo. El rango de visión se reducía ya a solo unos pocos pasos. Dante ponía todo su ser para alcanzar los pasos poderosos de su guía gris, pero sus fuerzas se agotaban. En un momento de vacilación se quedó atrás, perdió de vista la silueta imponente del lobo en medio de aquella tormenta blanca. Ahora estaba completamente solo en medio de una nada blanca y rugiente. De su garganta brotó un maullido desesperado y feroz, pero ese sonido débil se ahogó sin poder sostenerse ni un segundo en el ruido monstruoso de la tormenta. El pánico envolvió su alma junto con el frío glacial. Comenzó a correr al azar, a ciegas, hasta que sus piernas ya no pudieron sostener su peso. Sus rodillas cedieron y se hundió en la nieve. Mientras se desplomaba sobre la nieve, comprendió que esta vez realmente había llegado al final del camino, que su corazón estaba a punto de detenerse. Y en ese preciso segundo, escuchó un sonido muy familiar que rasgaba el aullido salvaje del viento. Un aullido largo, melancólico y desgarrador. El sonido subía desde la derecha, desde el interior de la oscuridad. Era el gris. No lo había abandonado, lo llamaba a su lado en medio de esta tormenta implacable. Tomás Herrera se refugió en su cabaña con la mente ocupada por 1001 preguntas. Aquellas huellas extrañas que había visto se habían grabado en su cerebro. Había pasado toda su vida en el corazón de este bosque inmenso, había sido testigo de las 1000 caras de la naturaleza. Pero que un lobo solitario y exiliado, en lugar de despedazar a un gato doméstico vulnerable, lo protegiera y cuidara. Esto era un milagro nuevo que no se ajustaba a ninguna regla de las que conocía. Encendió la estufa con ímpetu, puso la tetera tiznada sobre el fuego. Sobre su mesa descansaba aquel viejo diario de observación con las esquinas dobladas que cargaba con el cansancio de los años. Con manos temblorosas abrió la tapa y anotó lo siguiente. 12 de enero. Encontré huellas de un gato de ciudad, a juzgar por sus pelos enganchados en un arbusto, es completamente negro. Justo a su lado se extienden las huellas del gris. Han unido sus destinos durante aproximadamente 1 kilómetro. Ni una sola señal de ataque, nada. Es increíble. La tormenta convirtió el exterior en un infierno. No creo que sea posible que ese pequeño ser salga sano y salvo de esta noche. Se acercó a la ventana y miró hacia aquel infierno de hielo sacudido por la furia de la naturaleza. En algún lugar de allí, en el corazón mismo de la oscuridad, se vivía un drama silencioso que aún no podía procesar. El corazón del viejo guardabosques, habitualmente tranquilo como el acero y acostumbrado a las tormentas, se sacudió esta vez con una extraña angustia. Recordó a su gata Milagro, que murió hace 10 años a merced de los perros callejeros. Desde aquel día,
para no volver a vivir esa pérdida profunda, había cerrado las puertas de su corazón a todos los animales. Sin embargo, la imagen de ese pequeño gato negro arrojado a una muerte segura no lo dejaba en paz, azotaba su alma. Mientras tanto, para Carmen Solano, la paz no era más que un sueño inalcanzable. El decorador de interiores mostraba con gran entusiasmo muestras de mármol italiano, disertando sobre las texturas. Pero la mirada de Carmen estaba clavada únicamente en aquel camino forestal desierto y cubierto de nieve. Se disculpó fingiendo un dolor de cabeza insoportable y se refugió en casa. El nuevo gatito, ágil y juguetón, se frotaba contra sus piernas con la esperanza de ser acariciado, pero ella ni siquiera notaba a ese ser vivo. El sentimiento de culpa en su interior se había convertido ya en una obsesión que le dificultaba respirar. Abrió rápidamente su ordenador portátil. Sus dedos navegaban desesperados por el teclado, parques naturales, refugios de animales, anuncios locales, gato negro perdido. Cientos de anuncios y docenas de fotografías llenaron la pantalla, pero aquel rostro familiar no estaba por ninguna parte. Finalmente, llegó al sitio web de una red de voluntarios de la zona. Allí vio el número de la línea de información, que se alzaba como un rayo de esperanza. Cuando marcó el número con dedos temblorosos, su corazón le latía en la boca. Hola. Yo, he perdido a mi gato. Su voz se quebró, su garganta se anudó. Cuando la mujer cansada pero amable al otro lado de la línea respondió, Carmen se refugió en una mentira cobarde, balbuceó una historia improvisada sobre cómo el gato saltó del transportín y huyó durante un descanso, y cómo lo buscó durante horas sin encontrarlo. Al describir a Dante, cada palabra le dolía como un golpe pesado en el pecho. Tiene 15 años. Negro, de pelo corto, ojos verdes. Cojea un poco de la pata trasera. La mujer voluntaria respondió con un suspiro lleno de piedad pero realista, sabe que en esta estación, en ese bosque gélido, las probabilidades son, lamentablemente, casi nulas. Aún así, compartiremos la información en nuestros grupos. Por favor, deje su número. Cuando Carmen dictó el número y colgó el teléfono, no sintió el alivio que esperaba. Al contrario, su conciencia se volvió aún más pesada. Comprendió con amargura que este esfuerzo no era por el gato, sino solo para acallar ese grito incesante en su propia alma. Carmen Solano permanecía como una estatua congelada en medio del salón mientras la noche caía sobre su mansión con una oscuridad absoluta. El silencio denso que la rodeaba se parecía de forma aterradora a la oscuridad de aquel bosque siniestro donde abandonó a Dante. Como si las luces pudieran borrar esa mancha negra en su alma, iluminó cada rincón de la casa hasta llegar a las lámparas de los lugares más remotos. El nuevo gatito correteaba alegremente por sus pies, maullando inocentemente mientras jugaba con las borlas de seda de su bata. La mujer miró a este pequeño ser durante un tiempo largo y vacío. Un ser al comienzo del camino, lleno de vida, que dependía de ella y estaba dispuesto a ofrecer su amor incondicionalmente. Pero no era él. Nunca sería Dante. Carmen se desplomó lentamente en el suelo, llevó sus rodillas hacia el pecho y se abrazó a sí misma, permaneció en silencio sobre aquel mármol frío durante horas. En ese momento, en las profundidades de aquel bosque congelado a kilómetros de distancia, la noche se extendía lentamente como un manto de muerte. Dos cuerpos que, según todas las leyes ancestrales de la naturaleza, deberían ser enemigos implacables. Un gato y un lobo se habían refugiado el uno en el otro como si hubieran hecho un pacto secreto que solo ellos dos podían escuchar. La nieve continuaba cayendo como si quisiera enterrar todos los pecados y dolores. El mundo no sabía nada sobre este milagro imposible que florecía en aquel rincón olvidado del bosque. Solo el viento era testigo de todo, y el viento nunca contaba historias. Promovamos juntos el amor animal y la compasión. Necesitamos de su apoyo. Cuéntenos en los comentarios cuál es su animal favorito y hagamos crecer esta comunidad juntos. La tormenta se calmó solo al amanecer del día siguiente. El bosque se transformó,
envuelto en un grueso edredón blanco. Dante se despertó porque el gris se incorporó con cuidado. El lobo estaba flaco y cansado. 2 días casi sin comer le hacían su efecto. El hambre lo empujaba hacia adelante. Salieron de su refugio. El frío les mordía las mejillas, pero el sol, que se había filtrado entre las nubes, les daba una débil esperanza. Llevaban caminando ya varias horas cuando Dante notó un olor nuevo, desconocido y alarmante. Era olor a humo. Ligero, apenas perceptible. Le cosquilleaba en las fosas nasales. El gris lo olió también. Se detuvo, levantó la cabeza, aspirando el aire. Sus orejas temblaban nerviosamente. Era el olor del humano, el olor del peligro. Pero junto a él había otro olor, el olor de la comida. El lobo estuvo mucho tiempo en silencio sin decidirse. El instinto le decía que se fuera, que huyera de los asentamientos humanos, pero el hambre era más fuerte. Además sentía que sus fuerzas estaban llegando a su fin. La vieja herida de la pata le había vuelto a abrir por el caminar tan largo por la nieve profunda. Otra vez cojeaba con fuerza. Tomó una decisión. Con cuidado, escondiéndose detrás de los árboles y de los montones de nieve, llevó al gato en dirección al lugar de donde venía el humo. Tomás Herrera justo en ese momento estaba limpiando la nieve de la senda que llevaba al cobertizo de la leña. Su viejo perro capitán, un cruce de razas con una sola oreja, estaba tumbado perezosamente en el porche. De repente el perro levantó la cabeza y gruñó bajo, mirando hacia el bosque. Tomás se irguió, escrutando la espesura. Al principio no vio nada, pero su ojo experimentado captó un movimiento. Entre los abetos pasó una sombra gris. El gris entendió inmediatamente el guardabosque. Sabía que los lobos raramente se acercaban tanto a una casa. Solo un hambre desesperado o una enfermedad podrían llevar a un animal a correr ese riesgo. Tomás se retiró lentamente hacia la casa sin perder de vista la línea del bosque. Entró, tomó su vieja escopeta de 2 cañones. No para disparar. Solo para amedrentar. Salió al porche y disparó al aire. El estruendo del disparo retumbó por el bosque helado. Una bandada de cuellos negros se levantó de los árboles con gritos. La sombra gris que había aparecido en el bosque desapareció. Se fue, pensó Tomás con alivio. Se estuvo un par de minutos más, observando el silencio, y después volvió a la casa. No vio cómo, desde detrás de un montón de nieve a unos 100 metros de su casa, 2 pares de ojos lo observaban. Uno amarillo, lobuno. El otro verde, gatuno. El disparo le dio un susto de muerte a Dante. Se pegó al suelo, dispuesto a hundirse en la nieve. Pero el gris permaneció tranquilo. Vio que el hombre había disparado al aire. Conocía a este hombre. Lo había visto muchas veces en el bosque, había sentido su olor. Este hombre nunca lo había perseguido. El lobo entendió que aquí no lo matarían. Pero tampoco se atrevió a acercarse más. Todo el día lo pasaron en escondido, observando la choza. Vieron cómo el guardabosque cortaba leña, cómo acarreaba agua, cómo fumaba en el porche. El olor apeteciente de la comida que llegaba por la chimenea los volvía locos. Hacia el anochecer las fuerzas abandonaron del todo a el gris. La pata inflamada ardía como fuego. Se tumbó en la nieve y respiró con dificultad. Ya no podía caminar. Dante entendió que su guía, su extraño protector, estaba muriendo. Y entonces el gato hizo algo que nadie jamás hubiera podido esperar de él. Dejó al lobo y, reuniendo toda su voluntad, solo fue hacia la casa, hacia el humano, hacia el olor a humo y a comida. Fue por la nieve profunda, un pequeño montón negro sobre un lienzo blanco infinito, derecho al porche desde el cual hacía un momento había tronado un disparo aterrador. Sus pequeñas patas se hundían en la nieve. Cada paso era una agonía. Dante avanzaba empujado por la desesperación y por un último destello de esperanza.
Detrás, en la línea del bosque, quedaba morir aquel que, de una manera paradójica, le había salvado la vida. Y delante, en la ventana de la casa de troncos, brillaba una luz amarilla tibia. Era la luz de otro mundo, un mundo que un día conoció, pero que ahora parecía tan inalcanzable como el sol. Los 100 metros se convirtieron en un desierto helado. El viento se forzó de nuevo, lanzándole a la cara puñados de nieve punzante. Dante cayó varias veces, hundiéndose en los copos, y cada vez encontró fuerzas para levantarse de nuevo. Ya no sentía el frío. El cuerpo ardía por dentro de tanto esfuerzo. Por fin llegó al porche. Los peldaños de madera, cubiertos de nieve, le parecieron una montaña. Trepó arriba, aferrándose con las uñas al madera cubierta de hielo. La puerta, maciza, forrada de fieltro, era el último obstáculo. Levantó la pata y arañó suavemente. El sonido fue apenas audible. Lo intentó otra vez, más fuerte. Silencio. Entonces hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrió la boca y lanzó un grito. No fue el habitual maullido doméstico. Fue un grito ronco y desesperado de una criatura helada de pie en el umbral de la muerte. Tomás Herrera estaba sentado a la mesa y cenaba con un simple plato de lentejas con chorizo. Capitán dormía a sus pies. De repente el perro levantó su única oreja, se puso alerta y gruñó suavemente. ¿Qué pasa ahora? Refunfuñó Tomás, pensando que era otra vez la zorra intentando colarse en el gallinero. Pero entonces, a través del aullido del viento, oyó un sonido fino y lastimero. Un arañazo en la puerta, y después ese grito. El guardabosque se quedó con la cuchara en la mano. No era un animal salvaje. Era un gato. Se levantó lentamente, tomó de la pared una linterna de petróleo y se fue a la puerta. Capitán ya estaba en el umbral, no ladrando, sino gimiendo suavemente, moviendo la cola. Tomás corrió el pesado cerrojo y abrió la puerta de golpe. En el porche, en el torbellino de los copos, iluminado por la luz tibia de la linterna, estaba sentado un gato negro. Estaba cubierto de nieve, el pelo se le había formado en hiciclos, y los ojos verdes brillaban como dos esmeraldas contra el fondo de la cara sufrida. Al ver al hombre, el gato se tambaleó y, sin fuerzas, cayó en el umbral. Tomás, sin pensarlo dos veces, lo recogió. El helado cuerpo estaba casi sin peso. Rápidamente lo llevó a la casa, cerrando la puerta bien. «Todavía vive el condenado», susurró, sintiendo el débil latido del corazón bajo sus dedos endurecidos por el trabajo. Lo puso sobre una vieja chaqueta cerca de la estufa al rojo vivo y empezó a frotarlo con cuidado con nieve primero y después con un paño seco. Capitán se acercó, le olió al nuevo huésped y, para sorpresa de su dueño, le dio un lic delicado en el helado hocico. Dante iba volviendo en sí despacio. El calor de la estufa fue derritiendo el hielo de su pelo y comenzó a penetrar en el profundo de su cuerpo. Tomás vertió en un plato pequeño leche de cabra tibia. Tenía 2 cabras en el estable. El gato al principio no reaccionó, pero después el instinto tomó el mando. Se echó a beber con sed, tragando la líquido que le devolvía la vida. Cuando el plato quedó vacío, levantó la cabeza y miró al hombre. La mirada fue clara, llena de agradecimiento. Tomás se acuclilló a su lado. «Bueno, vagabundo, ¿cómo te has visto en este trance?», le preguntó suavemente. Y entonces el gato volvió a maullar. Pero esta vez no fue el grito de la desesperación. Miraba la puerta con insistencia, con una especie de exigencia. Se levantó y, tambaleándose, fue hacia la salida, volviéndose a mirar al guardabosque. «¿Qué? ¿Quieres salir? ¿Estás loco? Ahí fuera te va a matar el frío», se sorprendió Tomás. Pero el gato no se calmaba. Arañó la puerta y maulló compungido, mirando al hombre directamente a los ojos. Capitán también se preocupó, se fue a la puerta y empezó a gemir. Y entonces a Tomás empezó a entenderle.
El gato no había venido solo. Había traído a alguien. O había venido a pedir ayuda por alguien. El guardabosque se arrugó el ceño. Volvió a poner el abrigo grueso, tomó la linterna y la escopeta. Venga, muéstrame qué te has traído, le dijo al gato, abriendo la puerta. Dante, sin dudarlo un momento, salió disparado al frío y se fue corriendo de vuelta al bosque, volviendo la cabeza una y otra vez para asegurarse de que el hombre lo seguía. La nieve crujía bajo las botas de Tomás. El haz de la linterna recortaba de la oscuridad los troncos de los árboles y la pequeña figura negra que corría delante. Pasaron 100 metros, 200. El gato lo llevó hasta el borde del bosque, hasta ese mismo punto donde él mismo había comenzado su odisea desesperada hacia la casa, y se detuvo. Tomás apuntó la linterna hacia donde indicaba el gato. En la luz del foco, sobre la nieve, yacía un cuerpo grande y gris. Era el gris. Estaba inmóvil, cubierto de una capa de nieve. Al principio Tomás pensó que el lobo estaba muerto. Se acercó con cuidado, con la escopeta preparada. Dante se sentó justo junto a la cabeza del lobo y emitió un ronroneo suave, frotándose contra su helado pelo. Tomás se inclinó y vio como el costado del animal apenas se movía. Respira. Vivo. El guardabosque silbó. La estampa que tenía delante no le cuadraba con nada de lo que había visto en sus años en el bosque. Un gato doméstico lo llevaba a salvar a su peor enemigo, un lobo. Examinó al animal. La pata, una vieja herida, estaba muy hinchada y caliente al tacto. El lobo estaba extenuado hasta el límite. Arrastrarlo a la casa sería un disparate y además un peligro mortal. Si el lobo se despertaba, podría destrozarle el brazo. Pero tampoco podía dejarlo ahí, porque eso equivalía a condenarlo a muerte. Tomás estaba frente a la decisión más difícil de su vida. Ayudar a un depredador salvaje, jugándose la vida, o seguir la ley no escrita del bosque, donde el más fuerte sobrevive. El pequeño gato negro lo miró desde abajo, y en sus ojos verdes había una súplica muda. No pedía por sí mismo. Pedía por aquel que yacía sin movimiento en la nieve. La ley del bosque era simple y cruel. El débil muere, el fuerte vive. Tomás Herrera había seguido esa ley toda su vida, sin interferir en la selección natural. Pero ahora tenía frente a él una situación que rompía todas las reglas conocidas. El gato, que debió haber sido la cena del lobo, pedía por él. Era tan increíble que parecía un sueño. Miró a Dante, que fielmente se sentaba junto al hocico del depredador, y después otra vez a el gris. Lo conocía a este lobo, lo había visto muchas veces. Al viejo sabio solitario, que nunca había creado problemas, nunca había ido a por el ganado, y se mantenía alejado de los humanos. Él era tan parte de este bosque como Tomás mismo. ¿Qué te pasa, viejo? Ya te has rendido así, le susurró el guardabosque al aire helado. La decisión llegó sola. No podía traer al lobo a la casa. Habría sido un suicidio. Pero tampoco podía dejarlo morir allí. Volvió a la choza a paso rápido. Dante trotaba detrás de él, sin entender lo que pasaba. Tomás entró en el estable donde guardaba las provisiones. De golpe con el hacha cortó un trozo enorme de carne congelada, de unos 3 kilos, de alce, lo que le quedaba del último abatimiento de otoño. Después tomó una lona antigua que usaba para cubrir la leña. Con esta carga volvió al lobo. El gris yacía en la misma postura. Su respiración era débil y entrecortada. Tomás, con mucho cuidado, intentando no hacer movimientos bruscos, extendió la lona junto al animal, creando una barrera contra el suelo helado. Después puso el trozo de carne justo delante del hocico del lobo, de modo que pudiera sentir el olor. Lo último que hizo fue lo más arriesgado. Volvió a la casa a por el botiquín, sacó penicilina, que guardaba para el ganado, y una jeringa. Sabía lo que estaba haciendo. Era un riesgo enorme.
Si el lobo se despertaba, podría destrozarle el brazo. Pero mirando la pata inflamada y hinchada, Tomás entendía que sin antibiótico el animal no sobreviviría. Preparó la dosis, se acercó a el gris, cerró los ojos y rápido le dio el pinchazón en el muslo. El lobo se sacudió, gruñó bajo en el sueño, pero no se despertó. Tomás saltó hacia atrás, el corazón le latía como loco. Ya he hecho lo que he podido. Ahora tú, Gris, le dijo, y, cogiendo al gato en brazos, se fue a casa, dejando al depredador a solas con su oportunidad de vivir. Carmen Solano volaba por la carretera oscura y helada. El GPS la llevó a alguna aldea perdida. Aparcó junto a un portal destartalado cerca de una casa con la ventana encendida. Hacia ella salió una señora mayor con un pañuelo de lana. ¿Es usted la que llamó por el gatito?, le preguntó. Carmen asintió, sin poder despegar los labios. La llevaron adentro, a una habitación que olía a pepinillos en salmuera y a madera antigua. Sobre un trapo junto a la estufa estaba un gato negro. Estaba flaco, con enredos, pero claramente doméstico. Levantó la cabeza y la miró. Y en ese momento el mundo de Carmen se derrumbó por la segunda vez en pocos días. No era él. Los ojos eran amarillos, y en el pecho se le veía un pequeño flequillo blanco. Era un gato completamente desconocido. La señora extendió los brazos con disculpa. Pensé que a lo mejor era el suyo. Lástima que le haya pasado. A alguien también lo habrá tirado, visto lo visto. Carmen sacó del bolso de mano varios billetes grandes y los extendió a la señora. Esto es para la comida y para que lo lleve al veterinario, por favor. Se dio la vuelta y caminó hacia el coche. Toda la esperanza que la había traído allí se evaporó, dejando tras sí solo un vacío helado que resonaba en el pecho. Ahora estaba segura. Dante había muerto. Muerto en ese bosque. Por su culpa. Se sentó en el coche, dejó caer la cabeza sobre el volante, y los hombros le temblaron de un llanto silencioso y tardío. La noche se extendía delante de sus ojos, oscura e infinita, igual que la culpa que no la dejaba respirar. Mientras tanto Carmen Solano no encontraba sosiego en ningún lugar de su enorme y estéril casa. El nuevo gatito, el Sabana, correteaba por el salón, persiguiendo una bola de lana que Carmen había dejado tirada en algún momento sin pensar. Lo observó un momento largo. El animal no sabía nada de nada. No sabía que estaba en un hogar de millones, que sus uñas caminaban sobre un parquet de caoba cuidado con un producto que costaba más que lo que un guardabosque ganaba en un mes. Solo jugaba. Solo vivía. Carmen cerró los ojos y vio otra vez la cara de Dante. Sus ojos verdes, tan calmados, tan llenos de una confianza que no había sabido merecer. Apretó los puños hasta que le blanquearon los nudillos. El viernes por la noche, cuando la oscuridad cubrió la ciudad como un telón espeso, Carmen no podía dormir. Se levantó, se puso un chaquetón largo, y salió a caminar por las calles vacías. El frío de la noche le mordía las mejillas, pero era un frío limpio, urbano. Se cruzó con muy poca gente. Un par de parejas caminando de la mano, un viejo con un perro pequeño. Observó al perro caminar feliz junto a su dueño, y un dolor inesperado le atravesó el pecho. Llegó a casa sin haber hablado con nadie. Los siguientes días se convirtieron en un extraño ritual. Cada mañana, todavía antes del amanecer, Tomás Herrera iba hasta el borde del bosque. Dante, al que ahora llamaba simplemente Carbón, siempre lo acompañaba. El lobo había desaparecido, pero la carne que Tomás dejaba cada día sobre la lona también desaparecía. Y en la nieve quedaban huellas frescas, la impronta de 3 patas sanas y una que arrastraba, pero ya no tan profunda como antes. El gris estaba vivo. Venía de noche, recogía la comida y se iba de vuelta a la espesura. No se mostraba, pero estaba en algún lugar cerca, y aceptaba la ayuda. Para Tomás eso era lo principal.
Carbón se instaló en la casa del guardabosque como si hubiera vivido allí siempre. Ya no era el aristócrata Dante. Dormía sobre un viejo abrigo junto a la estufa, con gusto se comía las simples gachas que le ponía Tomás, e incluso aprendió a cazar ratones en la bodega. Se hizo amigo de Capitán, y a menudo estaban tumbados juntos, calentándose mutuamente. Pero en su comportamiento apareció una cosa nueva. Cada tarde se sentaba en el alféizar de la ventana, miraba al bosque oscuro y nevado y esperaba. A veces emitía un ronroneo bajo y gutural, como si hablara con alguien. Tomás entendía a quién esperaba. Esperaba a su gris salvador. El viaje a la aldea se convirtió para Carmen en un punto de inflexión. Volvió a Madrid siendo otra persona. El vacío de dentro no había desaparecido, pero en lugar del pánico había llegado una determinación fría y pesada. Ya no podía vivir en una casa llena de mentiras y de fantasmas del pasado. Llamó al agente inmobiliario y puso la mansión a la venta. Al diseñador interior, con sus proyectos, lo despidió. Al pequeño gatito Sabana lo entregó a una buena familia, pagándoles por un año de alimentación por adelantado. Entendía que no podía darle amor hasta que no resolviera sus propios demonios. Sus amigos pensaban que se había vuelto loca. Pero Carmen, por primera vez en mucho tiempo, sentía que hacía lo correcto. Empezó a deshacer las cosas del difunto marido, que durante años no se atreve a tocar. En su antiguo escritorio, en un cajón secreto, encontró una carpeta. Dentro no había acciones ni documentos de inmobiliario. Había docenas de fotos y recortes de periódico. Todos estaban dedicados a un albergue para animales abandonados, justo el mismo al que ella había llamado desesperada. Resultó que su marido Rafael había sido durante muchos años su mecenas secreto. No lo había publicitado, simplemente había transferido sumas enormes en silencio. En la carpeta había también un proyecto inacabado, un plan de construcción de un gran bloque veterinario moderno para ese albergue. Rafael no había tenido tiempo de terminarlo. Carmen se sentó en el suelo, rodeada de fotos de perros y gatos con destinos destrozados, y lloró. Pero ya no fueron lágrimas de culpa. Fueron lágrimas de comprensión. Entendió lo que le había dejado el marido. No dinero, sino un proyecto, una misión que ella debía terminar. Pasaron 2 semanas. El invierno empezó a ceder poco a poco. Los días se hicieron más largos, y del alero de la choza comenzó a caer la primera tímida gota. Tomás dejó de llevar carne al bosque. Entendía que el lobo ya estaba bastante fuerte para cazar por sí mismo. La vida volvía a su cauce normal. Un cierto atardecer, cuando Tomás y Carbón estaban en la casa, Capitán de repente ladró como loco desde fuera. Pero no fue un ladrido de alarma. Fue casi un ladrido de alegría. Tomás tomó la linterna y salió al porche. Capitán estaba junto a la valla, moviendo la cola, mirando hacia el bosque. Tomás apuntó la linterna y se quedó helado. En el borde del bosque, a unos 50 metros, estaba de pie el gris. Grande, más delgado de lo que antes, pero ya sin aspecto de estar enfermo. Estaba de pie derecho, sin cojear, y miraba la casa. No se acercaba más. Simplemente estaba ahí y miraba. Carbón se deslizó por detrás de Tomás y se sentó en el porche, mirando a su amigo gris. Se miraron durante varios minutos, en un silencio completo, roto solo por el crepitar de los árboles. Después el lobo emitió un sonido bajo y gutural, parecido a un suspiro, se dio la vuelta y se disolvió en la oscuridad del bosque sin hacer ruido. Había venido a despedirse y a dar las gracias. La partida de El Gris dejó un extraño sentimiento de completitud. Carbón siguió sentado en el porche mucho tiempo, mirando hacia la oscuridad. Tomás le puso la mano en la cabeza. Todo, pequeño. Él se fue por su camino. Y nosotros tenemos el nuestro, le dijo. Desde ese día la vida en la choza siguió su curso, pero ya nunca fue la misma de antes. Carbón resultó ser una criatura inteligente y sensible.
Le despertaba a Tomás a las 6 de la mañana, tocándole la mejilla con la pata. Lo acompañaba en sus recorridos. Se convirtió en su compañero mudo, un amigo que entendía sin palabras. El hombre sombrío y solitario que era volvió a sonreír. La primavera llegó al bosque con fuerza. Un día, durante uno de sus recorridos, Tomás y Carbón dieron con un hallazgo espantoso. En un antiguo barranco abandonado encontraron varios lazos de alambre en una senda de los animales. Eran trampas de furtivos. En una de ellas había quedado una zorra joven. Ya estaba muerta. Tomás se puso sombrío. En los días siguientes encontró más trampas en otros lugares. Comunicó la situación a la jefatura del servicio de guardabosques, pero entendía que en un territorio tan enorme perseguir a los furtivos sería casi imposible. Llegó el mayo. El bosque se vistió de verde joven. Tomás, comprobando un sector lejano, notó las huellas frescas de un 4x4 sobre la carretera de tierra. Dejó su motonieves en los matorrales y, tomando la escopeta, fue siguiendo las huellas. A Carbón lo dejó en casa. Las huellas lo llevaron hasta una antigua serrería abandonada. Junto a ella estaba un jeep negro sin matrícula. Desde el edificio medio derrumbado llegaban voces masculinas y risas. Tomás se acercó sigilosamente a una grieta en la pared y se asomó. Allí estaban 3 hombres. 2 iban deshelando la canalla de un alce joven, y el tercero, al parecer el jefe, estaba sentado en una caja y hablaba por teléfono. Tomás entendió que había dado con el cuartel de los furtivos. Eran 3, y estaban armados. Empezó a retirarse con cuidado. Pero en ese momento bajo su pie crujió una rama seca. ¿Quién está ahí?, voceó el jefe. 2 de sus hombres agarraron los rifles y saltaron afuera. Tomás echó a correr bosque adentro. Las balas silbaban junto a los troncos, muy cerca de su cabeza. Entendía que vivo no lo iban a dejar. Era testigo. Tropezó con una raíz, cayó, y se torció fuertemente el tobillo. Intentó levantarse, pero no pudo. Se arrastró hasta un peñón grande y amartilló su escopeta de 2 cañones. Solo tenía 2 cartuchos. Bueno, que vengan, gruñó. Los furtivos salieron a la pequeña explanada. Lo vieron indefenso y se rieron. El jefe levantó despacio su rifle. Tomás apretó los dientes, esperando el disparo. Y en ese mismo momento, de la espesura, absolutamente en silencio, a la explanada voló una enorme sombra gris. Era el Gris. Pero no estaba solo. Detrás de él, como fantasmas, seguían otros 4 lobos. Su antigua manada. Los lobos no aullaban. En silencio, en una línea compacta, se movieron hacia los furtivos. Sus ojos ardían de una furia helada. Los furtivos se quedaron paralizados, reemplazadas sus sonrisas arrogantes por un terror primitivo. En la cabeza estaba el Gris. Sus gélidos ojos amarillos estaban fijos en el jefe. Reconocía al hombre, sentía en la ropa el olor de la casa del guardabosque. El jefe fue el primero en reaccionar. «Disparen», gritó, pero su voz temblaba. Uno de sus hombres disparó hacia la manada. Faltó. El estruendo fue la señal. El Gris no emitió ningún sonido. Simplemente saltó. Un salto elástico y mortal. Una joven loba alcanzó a uno y lo derribó. 2 lobos atacaron al segundo por lados diferentes. El Gris fue directamente a por el jefe. Este alcanzó a disparar. La perdigonada le rozó el costado, pero no lo frenó. El Gris se estrelló contra él, tirándolo al suelo. Los dientes se cerraron sobre el hombro. Se oyó el crujido del hueso. Al cabo de un minuto todo había terminado. Los 3 hombres estaban en el suelo, gemían de dolor, y los lobos estaban encima de ellos, sin dejarlos moverse. El Gris se alejó del jefe derrotado, se acercó a Tomás y se detuvo a un par de metros. Lo miró,
después a los furtivos, y otra vez a Tomás. Deuda pagada, decían sus gélidos ojos amarillos. Después emitió un gruñido corto. La manada, como a una señal, se apartó. Los lobos, uno tras otro, sin volver la vista atrás, se disolvieron en la espesura del bosque, tan en silencio como habían aparecido. Reuniendo las últimas fuerzas, Tomás se arrastró hasta el rifle abandonado. Le sacó de bolsillo el teléfono y marcó el número de la jefatura. Furtivos, en la cerrería, 3 hombres, necesito ayuda. Estoy herido, le jadeó y perdió el conocimiento. Despertó en el hospital. La pierna estaba escayezada. En el parte oficial no escribieron nada de los lobos. Todo se atribuyó a la valentía del guardabosque. Pero Tomás conocía la verdad. El día siguiente le llevaron a Carbón. El gato, al ver al dueño, de un salto subió a la cama y empezó a frotarse contra la mejilla. Mientras tanto la obra del bloque veterinario iba a toda velocidad. Carmen pasaba los días en la obra. Había cambiado. Se había adelgazado. En los ojos había aparecido una determinación de acero. Desaparecieron los vestidos caros. Ahora llevaba vaqueros y calzado de trabajo. La mayor parte del dinero de la venta fue a parar al fondo. Ella encontraba contratistas, resolvía los problemas con la administración. El trabajo la absorbió por completo. Visitaba a menudo el albergue, veía animales maltratados, escuchaba sus historias y entendía que su tragedia personal no era más que una gota en un mar de sufrimiento. Pero ahora podía hacer algo. Un día, revisando los antiguos partes financieros del fondo, se tropezó con un detalle interesante. Además de las grandes donaciones de su marido, cada año al fondo llegaban pequeñas pero regulares transferencias de un cierto Tomás Herrera, guardabosque del Parque Natural de la zona. Carmen se extrañó. Decidió que la próxima vez que fuera a supervisar las obras tendría que pasar a conocer a este hombre. No sabía que ese viaje le cambiaría la vida. 3 semanas después, cuando Tomás salió del hospital y volvió a la choza, cogiendo con un bastón, a sus portales llegó un coche oscuro. De él bajó una mujer en ropa sencilla pero elegante. Era Carmen. Buenos días, usted es Tomás Herrera. Soy del Fondo de Ayuda a los Animales, le dijo. Quería agradecerle personalmente. Tomás asintió, dejándola pasar al patio. En ese momento, enseñándose de la puerta después de un buen sueño, salió un grande gato negro con ojos de esmeralda brillante. Al ver a la desconocida mujer, se detuvo y la miró. Carmen siguió la mirada del guardabosque, vio al gato, y se quedó paralizada. En la carita, junto a la oreja izquierda, había una pequeña cicatriz que le había quedado de niño, cuando se cayó de un sillón. Recordó esa cicatriz. Conocía a este gato. Dante, susurró con los labios. El gato se quedó inmóvil, oyendo ese nombre olvidado por primera vez en mucho tiempo. En sus ojos verdes pasó un destello de reconocimiento. Era ella. No se lanzó hacia ella. Simplemente la miró, sin moverse del sitio. Carmen dio un paso hacia él, después otro. Las lágrimas le anublaban los ojos. Dante, eres tú. ¿Estás vivo? Su voz se quebró. Se bajó de rodillas justo en el suelo, extendiendo hacia él la mano. Tomás observó en silencio esa escena. En su cabeza todas las piezas del mosaico encajaron de un golpe. Su cara se puso seria. Dante, es decir Carbón, se acercó lentamente a Carmen. Le olió la mano extendida. El olor era conocido, pero extraño. Era de otra vida. Miró a la mujer, después se dio la vuelta y miró a Tomás, que estaba en el porche apoyado en su bastón. Ahí estaba su nuevo mundo. El mundo del calor de la estufa, del olor del bosque y del sentimiento de un hogar real. El gato hizo su elección. Se dio la vuelta y, acercándose a Tomás, se frotó contra su pierna, ronroneando fuerte.
Para Carmen fue más doloroso que un golpe. Fue un veredicto mudo. No la perdonó. Simplemente la borró de su vida. Bajó la mano y lloró en silencio, sin esconder las lágrimas. Usted lo dejó en el bosque. La voz de Tomás sonó floja, pero firme, como el acero. En ella no había rabia, solo un juicio pesado y sordo. Carmen levantó los ojos llorosos y asintió. Sí, susurró. No empezó a mentir ni a justificarse. Le contó todo, la muerte del marido, la desesperación, el deseo de borrar el pasado, cómo tiró al gato y cómo la culpa casi la volvió loca. Le contó de la búsqueda, del albergue, del proyecto que ahora llevaba. Tomás la escuchó en silencio. Su cara seria fue suavizándose poco a poco. Cuando ella acabó, él estuvo un buen rato mirando hacia el bosque. Así que Rafael ya no está, dijo al final. Buen hombre era. Yo lo conocía. Venía a veces a dar un paseo por el bosque. De ti me hablaba mucho. Esta noticia le dejó a Carmen muda. Su marido había estado allí, había tratado a este hombre, pero nunca le había contado nada. No intente llevarlo, le dijo Tomás con firmeza, mirando al gato. Aquí encontró su segunda vida y salvó a un amigo. Y entonces Tomás le contó su historia, cómo Carbón llegó a la choza en la tormenta, cómo lo llevó a buscar al lobo moribundo, cómo la manada del lobo lo salvó de los furtivos. Carmen lo escuchó, y su mundo se volteó de patas arriba. La historia de su traición se había convertido en una saga de supervivencia y de fidelidad que rompía todas las leyes de la naturaleza. Entendió que, tirando al gato a la muerte, sin quererlo, le había regalado una nueva vida, real y llena de sentido. ¿Puedo venir de vez en cuando? Solo a visitarlo, le preguntó con esperanza. Tomás miró a Carbón, que estaba tranquilamente sentado a sus pies, y después otra vez a la mujer. Venga, le respondió simplemente. Le pongo un café. Ese fue el principio de una nueva historia. Carmen terminó la obra del centro veterinario, que en homenaje a su marido se llamó Rafael. Se convirtió en uno de los mejores de la región, salvando centenares de vidas cada año. No volvió a su anterior vida de lujos. Encontró su vocación en ayudar a quienes no podían pedir ayuda por sí mismos. Casi cada fin de semana venía a la pequeña choza, traía regalo de la ciudad y Tomás le ponía té con hierbas del bosque. Ella se sentaba en el viejo porche y Carbón a veces se le acercaba y le permitía acariciarlo. Nunca volvió a ella del todo. Pero en sus verdes ojos ya no había rencor. Solo la calma y la sabiduría de aquel que ha mirado a la muerte a los ojos y ha encontrado amistad allí donde no debió haberla. A veces, en las noches tranquilas iluminadas por la luna, desde el borde del bosque llegaba un aullido largo de lobo. Y entonces el gato negro en el porche levantaba la cabeza, y sus orejas temblaban ligeramente. Escuchaba la voz de su hermano salvaje, recordando la deuda que los unía. Y Carmen, oyendo ese aullido, finalmente encontraba lo que tanto tiempo había buscado, no el olvido, sino el perdón. Ante todo de sí misma. ¿Cómo creen ustedes, quién en realidad fue el lobo el gris en esta historia? ¿Solo un animal salvaje que actuaba por instintos incomprensibles? ¿O un ser consciente, capaz de gratitud y de venganza? Gracias por vernos. Sigan amando a los animales y sigan viéndonos. Nos vemos.